Hola clase, damos comienzo al tema 11 y vamos a ver un poquito lo que son las actividades turísticas. El tema es las actividades turísticas y el comercio dentro de lo que es el sector terciario, aunque como tal el tema que llega a selectividad es exclusivamente las actividades turísticas, el turismo. Por lo tanto, es lo único que vamos a ver y por encima, acabando, vamos a repasar el comercio, que os lo he puesto, si lo veis, os lo he puesto en rojo, como en otro tema, para que simplemente indicaros este tema, ojo, no entra como tal a desarrollar en selectividad, pero hay cosas que sí que aparecen dentro, por ejemplo, de las definiciones, ¿de acuerdo? La balanza comercial, la balanza de pagos, y hay algunas cositas más que es bueno, pues bueno, por lo menos conocer, ¿de acuerdo? Para que no te pille de sopetón, aunque te van a dar a elegir definiciones, pero bueno, ¿eh? Que por lo menos verlo. Lo haremos rápido, un pequeño vídeo cortito porque es apenas un folio. Y bueno, empezamos con las actividades turísticas y lo primero, bueno, ¿qué es el turismo? Pues bueno, simplemente es el desplazamiento para realizar cualquier actividad. En principio es lúdica, obviamente, pero también por negocios o por otras razones durante un periodo superior a 24 horas, o sea, superior a un día, y menor a un año. Porque si estás más de un año, se supone que has cambiado de residencia, cosa que puedes hacer a partir de los 90 días. ¿De acuerdo? Nos vamos a ver que hay un turismo interior y hay otro emisor y receptor, obviamente. El exterior como tal. Y bueno, que somos la segunda potencia turística en el mundo, por lo menos hasta el año 2019. Ya veremos que obviamente el 2020 ha sido un año especial y el 2021 para todo el mundo, obviamente. Que por número de turistas Francia nos gana, por creo que un millón más, unos millones más. Mientras que en cuestión de ingresos somos los segundos detrás de Estados Unidos. Entonces, somos verdaderamente una potencia interesante. ¿De acuerdo? Desde la entrada del COVID, una fuerte recesión que esperemos que este verano y antes empiece a mejorar. ¿De acuerdo? Se caracteriza porque era algo minoritario antes de la Segunda Guerra Mundial y después, desde la Segunda Guerra Mundial, eh, va a aparecer, como aparece aquí más en negrita, las vacaciones pagadas, la elevación del nivel de vida de rentas, debido a que parte del ahorro se dedicó al ocio y entonces va a surgir el turismo de masas. Y esa es la característica del turismo que tenemos hoy, el turismo de masas. ¿De acuerdo? He hecho un pequeño avance para que veáis cómo está el turismo hoy. La primera potencia, Francia, en cuanto a personas. ¿De acuerdo? 89,4 millones, 82,7 España y 79,6 millones de personas Estados Unidos. Las tres grandes potencias, seguidas en realidad de cerca por otros países, como por ejemplo China, pero también anda cerca Turquía y otros países europeos. Aquí podemos ver la evolución de los viajeros en el mundo hasta el 2019 y aquí pues más o menos la distribución por número de visitantes, como podemos ver por encima de 30 millones un conjunto de países, los que estamos en azul oscuro en principio, y aquí, pero aquí vemos como al 2020 se va produciendo una rebaja importante debido al COVID. Aquí lo podemos ver, la gran caída del 77% que se ha dejado notar. Estamos hablando que nuestro país ingresaba unos 90.000 millones de euros por turismo que se han reducido obviamente mucho. ¿De acuerdo? El daño que se le ha hecho a las empresas y a la estructura es importante. Aquí vemos una comparativa con datos del INE en cómo pues bueno, ha pegado el bajón, ¿de acuerdo? Aquí podemos verlo en cuanto a población, pues está calculado para marzo de 2019 y en marzo de 2021, 2 años después, ¿de acuerdo? Cuando obviamente el 2020 ni lo contamos, porque en marzo, el 13 de marzo de 2020, todo el mundo estaba encerrado.
Pero un año antes y un año después del comienzo de la crisis, podemos ver cómo, pues, vámonos a Málaga. Aquí tenemos, ingresaban en Málaga 1.380.000, algo más de 1.380.000 personas, y eran 130.000 a los 2 años. O sea, este mes de marzo de 2021, según datos del INE, pues la rebaja es espectacular, ¿de acuerdo? El 90%. Más o menos para la misma época. También había hecho el cálculo para agosto de 2019, que los índices estaban muy por encima, y obviamente habían llegado 2.800.000 personas a Málaga. Que veáis que entonces la rebaja todavía es más grave, porque en agosto del 2000, en agosto del 2020 no había nada prácticamente. Es el cálculo que se puede hacer. Aquí podemos ver la comparativa y vemos como los datos de la leyenda en 2019 pues se alargan portentosamente, ¿vale? A millones, cuando aquí la cifra máxima es medio millón. Las provincias que destacan siguen siendo las mismas. Vamos, vemos Sevilla-Málaga, Sevilla-Málaga, Alicante, Valencia, Madrid y Gerona y Barcelona, y aquí tenemos más o menos lo mismo. Se mantienen Canarias y las Baleares, porque son centros turísticos de primer orden, lo mismo que Málaga o Alicante, de acuerdo, Madrid y Barcelona, eh, pero obviamente con datos que están muy por debajo de su capacidad, ¿de acuerdo? Muy por debajo. Simplemente para verlo. Bueno, vamos a irnos ya directamente a lo que es el modelo tradicional y sus factores. El modelo tradicional de turismo es el que va a surgir o se desarrolla a partir de los años 50, de la mano de un Estados Unidos que lo observa como con muchas posibilidades. El territorio español ya éramos eh, turisteados desde hacía tiempo, desde el 19, por la calidad de nuestras aguas en los balnearios, pero el convulso siglo XIX, con sus levantamientos continuos, con sus guerras civiles, el carlismo, etcétera, a lo que llevó fue a la desaparición de muchos de ellos, que ya con la guerra civil obviamente terminaron por cerrar. Después se abrieron otros, obviamente al amparo del nacimiento del nuevo turismo, del turismo de masas, pero obviamente ya estamos hablando de otra época. En el de los 60 va a tener un gran crecimiento hasta el 75 y básicamente lo que se vende es el turismo de sol y playa. Aquí he puesto unas fotos para que veáis lo que era eh, la playa del Paseo de la Malagueta, que apenas era inexistente. Aquí estaba la Peña Bañista, de acuerdo, que es esta zona de aquí, junto al Paseo Marítimo antiguo, y como veis apenas hay playa. ¿Veis? Aquí tenéis una visual probablemente de los años 80, que es como estaba el panorama. No había playa ninguna, aquí estaba directamente el muro de contención y el rompeolas que podemos ver, Antonio Martín aquí al fondo, y todo eso obviamente pues ha desaparecido. Hoy en día las playas han crecido enormemente. Esto es lo que vendía, ¿de acuerdo? Había mucha oferta, era barata, había una demanda masiva, ¿de acuerdo? Y sobre todo mucha clase media, con lo cual, bueno, el verano se llenaba sobre todo la zona mediterránea y Canarias. ¿De acuerdo? No se miraba en absoluto el impacto ambiental y lo controlaban mayoritariamente turoperadores extranjeros que ya venían con el paquete completo. ¿De acuerdo? Todo esto se va a ver favorecido por factores externos, como que en Europa se va a desarrollar tras la Segunda Guerra Mundial, va a crecer mucho la clase media y entonces van a aparecer las vacaciones pagadas y vemos pues, cómo llegan los turistas, como el turoperador que controla este precisamente no es vaya, que puede ser asturiano perfectamente, pero me da a mí que no. Y bueno, una oferta barata, va a incorporarse la mujer al mundo laboral, eso permite que mejore la economía de los hogares en Europa, aquí todavía no, ¿de acuerdo? Sobre todo el abaratamiento del transporte y la creación de redes de carreteras, en nuestro caso se va a implantar el 600, pero va a ser habitual la salida de coches por esa facilidad de comunicación, ¿de acuerdo? Y esa mejora. Entonces, pues bueno, vamos a ver nuestras playas que van a empezar a llenarse de las famosas suecas, como se decía
que es lo que va a facilitar que somos un destino barato y muy variado, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los factores internos que ofrecemos desde aquí? Bueno, España está cerca, tiene muchísimos recursos naturales por explotar de cara al turismo y sobre todo el turismo de sol y playa. Eh, bueno, además, como complemento de todo eso, pues hay patrimonio, obviamente, hay gastronomía, el bajo coste, la devaluación de la peseta, lo va a hacer varias veces para no perder ese tirón. Y además hay una serie de infraestructuras adecuadas para poder atraer a toda esta gente, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, pero también hospitales, etcétera, clínicas, para facilitar que el turista que llega a España no tenga problemas, ¿de acuerdo? Además se van a intentar normalizar las relaciones internacionales, se van a crear infraestructuras y una propaganda internacional, como aquí, bueno, bienvenido pasajero 1000 y se le da una serie de regalos, bienvenidos aquí, pues bueno, pues esta es un cartel de una película, pero bueno, para que veáis un poco, pues eso, el paisano español con las suecas, ¿no? Y aquí, pues bienvenida al turista, 11 millones, y se le regalaban, pues igual las vacaciones o alguna cosa de estas, se le hacían las fotos, era otro campo de propaganda y que además, pues bueno, pues era muy curioso. Además había hasta canciones sobre el tema para que veáis un poquito cómo iba el tema. Se vio que obviamente los ingresos en divisas por turismo eran estupendos para complementar la economía nacional y no se dudó en potenciarlo, poniendo carteles de al turismo con una sonrisa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los típicos lemas del momento. Pero todo este modelo de turismo tradicional de los años 60 y 70 va a entrar en crisis a partir del 73, además justo con la muerte del dictador, y a pesar de que aún así, con la crisis del petróleo en el 73, la cosa va mal, aún así va a haber crecimiento económico y de los ingresos, pero va a ir bastante menor que otras zonas que van a ser nuestra competencia directa, ¿de acuerdo? Además, van a empezar las subidas de salarios. Estamos hablando de que el régimen acaba de pasar a mejor vida y obviamente va a aumentar la inflación. La demanda del turismo va a ser cada vez más diversa y va a empezar a escalonarse a lo largo del año, con lo cual piden un turismo de variedad, ¿vale? Además van a exigir más calidad medioambiental y en muchos casos los destinos pues, no estaban bien, ¿de acuerdo? Además, pues eso, la competencia al norte de África, los Balcanes, Grecia, algunos países del este que se apuntaron, como por ejemplo Yugoslavia en su momento, o mucho más lejos, ¿vale? La gente con un poquito mejor de nivel económico, pues se podía permitir el lujo de irse al Caribe, al sureste asiático o a las islas de Oceanía. ¿De acuerdo? En los 80 se recupera el ritmo, vuelven los turistas y los ingresos, gracias primero a que España ingresa en la Unión Europea, eh, empieza la inestabilidad política en otras zonas que son competidoras, por ejemplo los países árabes, el sureste asiático, además aumenta y mejora la esperanza de vida y se va buscando un nuevo modelo orientado hacia la calidad, la sostenibilidad, ¿vale? Y no depender sobre todo de turoperadores extranjeros que eran los que marcaban el paquete completo desde origen y no te dejaban prácticamente intervenir en nada. Se van a crear agencias españolas, han ganado papel internacional y en muchos casos hasta somos nosotros ahora los que controlamos algunos destinos turísticos por nuestros tour operadores. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo es? Bueno, podemos ver aquí además a las empresas que se dedican a ellas, ¿vale? Meliá, Barceló, Riu, Amadeus, el Corte Inglés mismo, TUI Travel. ¿Cómo es el turismo español? ¿Cómo es la oferta? ¿De acuerdo? Es muy amplia. Obviamente el litoral mediterráneo y Canarias son los que
son los que venden más, pero el interior va creciendo, ¿de acuerdo? Tenemos 1,7 millones de plazas hoteleras distribuidas en hoteles de 3 a 5 estrellas, en hostales de 1 a 2 estrellas, en pensiones y 1,5 millones en establecimientos extrahoteleros como campings, apartamentos turísticos, turismo rural, a lo que hay que aumentar ahora un montón también de pisos que juegan un tanto por libre y que se tiende obviamente a organizarse de alguna manera y que puedan que tengan que pagar en el fondo las mismas tasas que obviamente las que si se van a ser explotados como turismo que paguen las mismas tasas que están pagando otros negocios y bueno pues ahí se está regularizando algo que está todavía muy abierto obviamente a los intereses creados, ¿no? La oferta, además, en España es muy amplia, hay restaurantes, bares, cafés, instalaciones deportivas, parques recreativos y acuáticos, clubs hípicos de golf, estaciones de esquí, náuticas, parques naturales, parques nacionales, con lo cual, obviamente, eso nos permite abrir las posibilidades a un nuevo turismo que demanda más variedad. O sea, me vengo, como se suele decir, no me vengo a Málaga solamente a ver la Semana Santa, sino a poder acercarme a la playa para pegarme un baño, comerme unas sardinas, unos espetos en la orilla de la playa y después pues acercarme a la senda del Guadalhorce que se va a abrir, que se va a proyectar y que se va a abrir, una maravillosa senda que va desde desde los pantanos, desde la senda del Rey hasta aquí, hasta la desembocadura, con lo cual obviamente va a ser pues, un lugar maravilloso, muy buen enfoque realmente para una provincia como Málaga que tiene una proyección interesantísima. La demanda interna está centrada en ocio y vacaciones, pero bueno, ahí se mezcla familia, amigos, y lo mismo se visita el litoral mediterráneo que el Cantábrico o el interior, ¿de acuerdo? Además se desarrolla a lo largo de todo el año, en Semana Santa, en invierno, con lo cual, obviamente, no sufre lo mismo que la extranjera, que es mayoritaria, ¿de acuerdo? Que esta es sobre todo ocio y vacaciones y sobre todo en verano, aunque la población que habita sobre todo en Málaga, Alicante y demás es gente que está todo el año, ¿de acuerdo? En general, en general. Y suele contratarlo en origen generalmente el paquete completo, no se complica, ¿de acuerdo? Los tipos de turismo. Bueno, lo hay de todos los colores. Obviamente el de borde del agua, el de sol y playa es el más común, como podemos ver aquí, pero también está el de deportes náuticos, el surf, la pesca, el rafting, el turismo termal o de balneario, que era el más importante en el siglo XIX, y tenemos el turismo de montaña, estaciones de esquí, pero también hay senderismo, alpinismo, de aventura, el ecoturismo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa donde se sitúan las principales zonas sobre ecoturismo en España. Tenemos el turismo rural, que además mezcla un poco la calidad medioambiental, la tranquilidad, la oferta de productos de la tierra, el turismo cultural, urbano, que mezcla también el patrimonio, ¿no? Como podemos ver aquí, pues Córdoba o aquí un conjunto de representación de ciudades, Valencia, Barcelona, Madrid eh, y no sé, y Sevilla, pues un poquito representadas por su patrimonio. Pues hay un turismo de negocios, de ferias, de exposiciones, de congresos, ¿vale? Las que están relacionadas con el folclore, la Feria de Sevilla, por ejemplo, o la gastronomía, la Feria del Pulpo, ¿no? Ao Pulpeiro, a Pontevedra, a comerse un buen pulpo. Otras modalidades, el geoturismo, también muy relacionada con el turismo rural, el de cruceros, y en eso Málaga está destacando, o el turismo de compras. Aquí tenemos Calle Larios a rebosar con toda esa hilera de tiendas que, por cierto, es una de las más caras de España.
los espacios turísticos, ¿cómo son? ¿De acuerdo? Y digamos que, bueno, lo vamos a dejar aquí para no alargar más este primer vídeo y seguiremos en un segundo ya con este mismo punto.